Es un placer para nosotros compartir con ustedes hoy este espacio de reflexión y diálogo sobre el patrimonio meteorítico de Chile y vamos a tener la oportunidad de explorar los desafíos asociados con su conservación, protección y también la legislación vigente en nuestro país. Esta instancia está dirigida al público en general y es fruto de la colaboración entre la Sociedad Chilena de Astronomía, las SOCHIAS, y la Sociedad Geológica de Chile. Vamos a contar con la presencia de cuatro expertas y expertos de destacada trayectoria a nivel nacional y también internacional en el ámbito de la meteoría. Entonces, antes de comenzar con las interesantes presentaciones de nuestros y nuestras invitadas, me gustaría ceder la palabra a las representantes de las directivas de las sociedades chilena de astronomía y geológica de Chile, para que nos compartan unas palabras de bienvenida. Las palabras para Carolina Burto, que es primera vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía, y después a Verónica Oliveros, que es la secretaria de la Sociedad Geológica de Chile. Carolina, por favor. Gracias, Virginia. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos y todas por haberse unido a este webinar organizado por la Sociedad Chilena de Astronomía en conjunto con la Sociedad Geológica de Chile. Em, de verdad, para nosotros es un honor tener a estos y estas expertas en temas de meteoritos y que nos enseñen también sobre ello. Sabemos que Chile es reconocido mundialmente por sus cielos, pero bajo ese cielo hay un desierto muy bello que alberga este tesoro que son los meteoritos. Y los meteoritos en verdad tienen mucha conexión con la astronomía. De hecho, nos explican de alguna forma los orígenes de esta roca en donde nos encontramos ahora, de los planetas, ¿no es cierto? Y estudiarlo es fundamental, no solo para científicos y científicas acá en Chile, sino a nivel mundial. Y también la preservación de ellos es muy importante para nuestro patrimonio natural y también cultural. Así que espero que este espacio de diálogo todos y todas entendamos, ¿no es cierto?, la importancia de la regulación y de la protección de los meteoritos, así como también los desafíos y las oportunidades que existen hoy en día en estos temas. Y para finalizar, solamente les quiero invitar a que se animen a hacer preguntas, a participar de esta conversación, ya que todos los conocimientos de todos los lugares son bienvenidos y todas las perspectivas también son importantes. Así que muchas gracias por asistir a este webinar. Bien, gracias Carolina por tus palabras, gracias a todos y a todas por estar acá. Me disculpo si hay un poco de ruido de fondo, están haciendo unos arreglos en el edificio y se escucha medio fuerte. ¿Ya? Yo como representante de la Sociedad Geológica quisiera agradecer primero a la Sociedad Chilena de Astronomía por organizar este webinar, al grupo de meteoritos y ciencias planetarias de la Sociedad Geológica de Chile, un grupo muy activo de expertos y expertas que está trabajando arduamente en la protección del patrimonio eh, geológico a través de los meteoritos de Chile y de la regulación. Y para nosotros como sociedad esa labor es muy importante, fundamental, porque, como dije antes, constituye un patrimonio que no es solo para Chile, sino que es para la humanidad en general, y que tiene que ser preservado para las futuras generaciones, las generaciones actuales y las generaciones futuras. Otro aspecto que nos parece muy relevante del estudio de los meteoritos y su regulación es que es una temática científica fundamentalmente multidisciplinaria, que agrupa a dos, que hace confluir a dos áreas como la astronomía y la geología, que podrían ser un poco distantes, pero que allí confluyen y permiten desarrollar un espectro de la ciencia que está intermedio. Y para eso nos parece muy interesante, esperemos que el público que está acá se siente interesado por esa temática y que se pueda avanzar más en el progreso científico en ese ámbito que está todavía en sus inicios en el desarrollo en Chile,
de meteoritas desde el punto de vista de la geología más que nada, pero con estos exponentes que hay ahora, estos investigadores, no nos cabe duda que va a llegar muy lejos en su desarrollo. Así que también, como Carolina, los invito a hacer consultas y a participar del webinar, que no me cabe duda que va a estar muy interesante. Gracias. Ya, muchas gracias a Carolina y Verónica por estas palabras de bienvenida. Así que ahora podemos entrar en el vivo del webinar. Y entonces, antes de empezar con las charlas de nuestros invitados e invitadas, le voy a dar unas informaciones técnicas. Primero, el evento está grabado para que todos los presentes sepan. Y también vamos a escuchar 4 charlas y después de estas charlas vamos a tener un espacio para comentarios y preguntas, así que les invitamos a anotar sus preguntas eh, para después o también la pueden enviar por escrito a través del chat, especificando la persona charlista al cual está dirigida la pregunta. Así que vamos a empezar con la primera charla de hoy, que está ofrecida por Camila Caviedes. Camila es geóloga de la Universidad Católica del Norte y es perito de la Escuela de Peritos de Chile y Latinoamérica. Y es candidata a doctor en Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Y hoy nos presenta una charla titulada Patrimonio Meteorítico Chileno, análisis de la pérdida del material meteorítico y los desafíos asociados a su conservación. Muchas gracias, Camila, por estar acá y te cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos por asistir hoy. Esta es una instancia muy importante para nosotros como Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias, porque hemos trabajado bastante para que este patrimonio, que es muy valioso, que es finito, sea protegido en Chile y la parte, obtener el feedback desde la sociedad es relevante a la hora de darle prioridad y relevancia a estas temáticas. Bueno, ya me presentaron, así que no lo voy a hacer yo. Solo voy a decir que, bueno, soy parte del grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias. Los invito a que nos sigan en redes sociales como meteoritos.sgch y también soy parte de la Sociedad Chilena de Astronomía. Y bueno, dentro de la charla lo que les voy a exponer es el estado actual de los meteoritos en Chile, el valor patrimonial de estos meteoritos, la estadística actualizada de los meteoritos, los desafíos y gestiones dentro de la regulación de los meteoritos en Chile y el proyecto de ley. Entonces, yo parto y me he hecho muchas preguntas haciendo todo este trabajo que es, ¿deberían estar los meteoritos protegidos en Chile? Y bueno, si analizamos desde el extranjero, los meteoritos son considerados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO desde 1972. Algunas regulaciones extranjeras, como el caso de España, los plantea como, ellos plantean dentro de sus primeros trabajos en el 2008 que la importancia de la geoética en el ámbito de las ciencias planetarias, meteoríticas y astrobiológicas, y al mismo tiempo los definen como patrimonio geológico y están protegidos por ley a través del patrimonio natural y de biodiversidad. Al mismo tiempo, si vamos en la historia del territorio, tenemos que los meteoritos son patrimonio cultural dentro de la cultura atacameña, quienes han denominado varios sitios como Aralar, que Aralar significa sitio de impacto en la región Licana, que es la superficie habitada por el pueblo atacameño. Y ellos también hicieron uso de los metales de los meteoritos. Esto es a través de un estudio de un antropólogo que se llama Ignacio del Castillo. Al mismo tiempo, si vamos a la parte histórica que ocurre en el territorio chileno, tenemos que los meteoritos son descritos en libros históricos como Un viaje al desierto de Atacama de Rudolf Filippi o escritos en la geografía de Tarapacá de Guillermo Billenburg. Entonces, vemos que los meteoritos son patrimonio chileno. Quizá es desconocido este patrimonio dentro de la cultura chilena
actual, pero si lo analizamos de manera cultural o social, sí han estado presentes a lo largo de nuestra historia. Ahora, lamentablemente no existe una ley que regule el levantamiento y el manejo de los meteoritos en el territorio chileno, así como tampoco los sitios asociados a los meteoritos como son los cráteres de impacto. Y acá tenemos como este cráter, que es el cráter Monturaqui, uno de los cráteres mejor preservados en el planeta debido a que está en el desierto más árido del mundo. Tenemos que ha sido rayado, han entrado con autos, etcétera, y esto ha provocado que se vandalice y se pierda parte de su estructura. Al mismo tiempo tenemos que proyectos como solares o eólicos comparten las características de la superficie con las superficies que acumulan meteoritos y al momento de implementar estos diversos proyectos no existe una línea base de meteoritos previa que evite que al hacer remoción del terreno se pierdan estos fragmentos en este movimiento de suelo. También tenemos que los meteoritos están en un ámbito que es la manufactura de joyería, también están en el mundo del ultralujo, y al momento de hacer toda esta manufactura de diferentes productos, muchas veces se desconoce cuál es el valor real del meteorito que ha sido utilizado dentro de la joyería, por lo tanto no sabemos realmente cuál es la pérdida científica asociada a este tipo de manufactura. Acá, por ejemplo, tenemos la feria de Ensisheim, que este video fue grabado por Gabriel Pinto, que él asistió a la feria y nos mostraba cómo habían una cantidad sorprendente de meteoritos chilenos de tamaños gigantes. No, este tipo de tamaños no se encuentran en los museos, por ejemplo, de Chile, que están confeccionados y cortados para ser vendidos a lo largo del mundo. Acá esto es ArtMed, que ellos se dedican a el corte y la venta de meteoritos, principalmente chilenos. Y bueno, al mismo tiempo está la metodología que se aplica para la búsqueda de meteoritos. Muchas personas utilizan los imanes para reconocer meteoritos en el desierto de Atacama, pero el imán al mismo tiempo destruye completamente la información paleomagnética que traen estos fragmentos. Entonces, estoy atentando contra millones de años de datos que están preservados en una roca que va a tener un tiempo finito de existencia en el desierto de Atacama. Ahora, al mismo tiempo, como Chile no tiene una regulación dentro de los meteoritos del territorio, ocurre que esto es aprovechado por personas que buscan traficar meteoritos desde Argentina, porque en Argentina los meteoritos están protegidos por ley. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Atacama Meteoritos, que vende a través de Instagram meteoritos de campo del cielo. También se conoce el tráfico de meteoritos desde Argentina hacia Chile para poder venderlos a través del territorio chileno. Y también hasta se han extraído meteoritos de museos argentinos para traficarlos a través de territorio chileno. Y bueno, ahora reconociendo cuánta es la cantidad de meteoritos que se ha levantado en el territorio chileno, tenemos que hasta ahora se han levantado 2,8 toneladas de meteoritos en estas superficies, que este es un paper de Gabriel Pinto publicado este año, donde se muestra la distribución de las diferentes superficies de densidad, donde la mayoría se encuentran en la región de Antofagasta. Estas 2,8 toneladas equivalen a 3.673 meteoritos diferentes levantados en el territorio chileno. Pero ahí nace una nueva pregunta. ¿Todos los meteoritos que se levantan en el territorio son inscritos en la Meteoritical Bulletin? Y la respuesta es no. Y tenemos que solo conocemos el límite inferior del número de meteoritos levantados en Chile. Y este número ha ido en aumento desde el 2009 aproximadamente, donde tenemos que actualmente llega a los 3.673 meteoritos levantados inscritos. eh, y esta curva va en aumento, donde en el caso de las masas levantadas tenemos un pic en el 2019, donde se encuentra un meteorito de 342 kilos,
más otro meteorito de 18 kilos. Ahora, Chile, dentro de los desiertos calientes, está en el segundo lugar con en tasa de productividad de levantamiento de meteoritos, correspondiendo al 22% de los meteoritos levantados en desiertos calientes, que equivalen a 16.654. Y todos estos meteoritos han sido levantados en la región de Antofagasta, donde la región de Antofagasta concentra el 99,3% de los meteoritos levantados hasta ahora. Ahora, ¿pero por qué los meteoritos son tan importantes? Los meteoritos son ventanas a diferentes momentos de la evolución de nuestro sistema solar y nos ayudan a entender cómo nuestro sistema solar, nuestra casa en el universo, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. A través de ellos podemos conocer procesos evolutivos del sistema solar, procesos presolares, procesos primarios en el sistema solar, procesos de diferenciación planetaria, procesos asociados a astrobiología o a cuerpos planetarios como la superficie de Marte o la Luna. ¿Por qué? Porque hay una diversidad gigante de meteoritos. Los meteoritos son un grupo de rocas que van a contarnos diferentes momentos de la historia de nuestro sistema solar, ya sea a través de rocas primitivas, como son los meteoritos no diferenciados, a través de procesos de meteoritos primitivos o de meteoritos diferenciados, que van a ser de la superficie de la Luna, de Marte o de asteroides. También tenemos los cráteres de impacto, que ellos nos cuentan qué ocurre cuando un asteroide no logra ser frenado por la atmósfera e impacta en la superficie de la Tierra, y tenemos el cráter Monturaqui. Y este cráter puede ser usado como análogo para entender procesos de impacto en estos pequeños cráteres que se encuentran en la superficie de Marte. ¿Por qué? Porque las condiciones de hiperaridez del desierto de Atacama se asemejan a las condiciones ambientales de Marte. También tenemos que los meteoritos, al ser muestras random de diferentes asteroides, pueden ser usados para comparar con las muestras que vienen de sondas que son enviadas a asteroides específicos y ver cuál es la similitud o la diferencia que existe entre los meteoritos que llegan o los fragmentos de asteroide que logran llegar a la superficie de la Tierra y se llaman meteoritos, y el polvo de la superficie de un asteroide. Ahora, todo esto suena fantástico, pero ¿qué ocurre con los meteoritos que se han levantado en Chile? Sabemos que se han levantado 3.763 meteoritos. ¿Estos meteoritos están en Chile? Ocurre que no. Ocurre que la mayoría de los buscadores de meteoritos en Chile son extranjeros, son principalmente de países desarrollados, donde la mayoría de los meteoritos levantados en Chile se encuentran en Rusia, en Francia, y una minoría se encuentra en Chile, que va a ser acá de color fucsia. Para el caso de las masas, tenemos que solamente en el 2019 hay un pic en el caso de masas que se encuentran en Chile, pero para todos los otros años tenemos que la mayoría de las masas se van a encontrar en propiedad de Polonia o de Rusia. Ahora, en el caso de la diversidad de meteoritos, porque mientras más diferentes meteoritos tenga una mayor diversidad de información, tenemos que Rusia tiene el primer lugar con el 29%, seguido de Francia con el 25% y finalmente Chile con el 23%. Para el caso de las masas, Chile tiene el primer lugar, seguido por Polonia, que tiene el 26% de los meteoritos levantados en Chile, luego Rusia con un 12%, y luego ya tenemos Estados Unidos, Francia y Alemania. Ahora, cuando vemos que todos estos meteoritos se han levantado en Chile, también entra la pregunta de cuál es el tipo de propiedad que estos meteoritos tienen en el extranjero. Y vemos que la mayoría se encuentran en propiedad privada. En el caso de Chile, la mayoría de los meteoritos se van a encontrar en museos privados, que es el Museo del Meteorito que se encuentra en San Pedro de Atacama, y un 21% se encuentra en colecciones privadas, hay un 12% que se encuentra en una ubicación desconocida y un 7% se encuentra en museos y universidades públicas. A pesar de que hemos trabajado para aumentar esta cantidad, este 7% se ha mantenido en el tiempo. Ahora, cuando lo vemos por tipo de meteorito, como el caso del condrito ordinario, que es el meteorito más común hallado, porque es el relicto que queda del proceso evolutivo del sistema solar, vemos que la mayoría se va a encontrar en propiedad privada. Solo en el caso de Francia ocurre
que los meteoritos se encuentran en propiedad estatal. Lo mismo ocurre para meteoritos primitivos. La mayoría se encuentra en propiedad privada, recordando que propiedad privada es lo que está de color amarillo y las cantidades por país son de color violeta. Para los meteoritos diferenciados primitivos, tenemos que la tendencia se mantiene. La mayoría de los meteoritos se van a encontrar en propiedad privada y eso merma el hecho de poder estudiarlos o tener acceso a un fragmento tipo de estos meteoritos. Para el caso de los meteoritos como único espécimen encontrado en Chile, que son, por ejemplo, el marciano del 2016, este se encuentra en propiedad privada en Francia, un Rumuruti en el 2017, propiedad privada en Rusia, una Prachinita del 2018, también se encuentra en propiedad privada, y esto se mantiene. El único que en este momento está en propiedad estatal, pero en Francia, es una Winonite. Todos los demás, ya sea esta estatita acondrítica o este acondrito no agrupado, que está en Chile, pero en propiedad privada, vemos que todos como único espécimen. No existe acceso a ellos para poder estudiarlos. Ahora, en el caso de un acondrito o de cualquier meteorito no agrupado, su relevancia está en el que cuando yo encuentro 5 meteoritos que comparten sus características físico-químicas y se encuentran no agrupados, puedo crear un nuevo grupo para entender otro proceso dentro del sistema solar. Ahora, ¿qué se ha hecho en Chile en relación a este patrimonio? En diferentes momentos, desde el 2017 a la fecha, se han propuesto diferentes proyectos de ley o se han hecho diferentes regulaciones o gestiones, ya sea en la propuesta de la nueva constitución, una ley específica de protección de meteoritos, o incluirlo dentro de la ley de patrimonio para proteger los meteoritos en Chile. Lamentablemente ninguna logró llegar a puerto y actualmente estamos en este nuevo proyecto de ley donde la figura que se propone es que sea de bien nacional de uso privado. Y lo que buscamos con la regulación es que exista un trabajo en conjunto entre la ciencia, la sociedad y la política. ¿Por qué? Porque los meteoritos son un bien económico, turístico, patrimonial, laboral, científico, cultural, etcétera. Estos necesitan una implementación de protocolos, normas y leyes que permitan la protección, regulación y valorización del patrimonio a través de una gestión y apoyo desde el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y al mismo tiempo, desde la ciencia, el crecimiento de las colaboraciones científicas y el posicionamiento de Chile dentro de la temática de meteoritos, ciencias planetarias y astronomía requiere de una regulación en el levantamiento de los meteoritos en territorio chileno. Y al mismo tiempo, una gestión y el levantamiento con métodos no destructivos. Entonces, el proyecto de ley que proponemos es una protección y manejo de los meteoritos en Chile con el objetivo de regular la búsqueda, recolección y tenencia y manejo de los meteoritos en Chile, establecer medidas que permitan preservar su valor científico, cultural e histórico y fomentar el estudio, conservación y acceso de las muestras tipo de los especímenes levantados en el territorio a través de un trabajo complementario entre la ciencia, la sostenibilidad, la protección, la gestión responsable y la participación de los distintos entes que van a permitir que esto ocurra. Y bueno, ¿por qué? Porque actualmente la mayor pérdida de material meteorítico ocurre cuando se arman proyectos de energía sin una línea base asociada a los meteoritos. Y dentro de los actores principales considerados en el proyecto de ley está el Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias de la Sociedad Geológica, el Grupo de Cazadores de Meteoritos de Chile, el Museo Privado de Meteoritos, las expediciones científicas extranjeras y los cazadores privados extranjeros. Dentro de los gestores del proyecto de ley tenemos que la persona que nos apadrinó para presentar el proyecto en la Cámara de Diputados fue la diputada Carolina Tello. Y los resultados esperados de este proyecto es un control y una gestión de las áreas exploradas, reducir el daño y contaminación de las muestras, tener un registro nacional del material meteorítico levantado en el territorio, resguardar geositios de impacto, promover el estudio y la colaboración, implementar sanciones en pro del patrimonio nacional. El estado actual del proyecto de ley es que, bueno, ya tenemos un repositorio nacional de meteoritos formalizado e inscrito en la Meteoritical Society que se llama Pelomcura.
El proyecto de ley fue presentado en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de Diputados en marzo de este año y actualmente se encuentra en un proceso de admisibilidad y se está gestionando el apoyo desde el Ejecutivo con reuniones en el Ministerio de Ciencias y Minería. Y bueno, aquí dejo a la pionera en la búsqueda de protección de los meteoritos de Chile, que es la doctora Millarca Valenzuela. Y con esta frase que dice, nadie protege lo que no conoce, y ocurre que en los museos de Chile lo que menos tenemos son meteoritos. Gracias. Muchas gracias, Camila, por esta maravillosa presentación. Gracias. Me imagino que habrá muchas preguntas, pero quizá le voy a pedir que la guarden hasta el final. Vamos a escuchar las tres presentaciones más y después vamos a dar espacio para preguntas a Camila y a los demás charlistas. Entonces vamos a seguir con la segunda presentación a cargo del doctor Alexandre Corne. Alexandre es geólogo, magíster en geoquímica del Instituto Nacional Politécnico de Lorraine en Francia y doctor en ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Es profesor asociado del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile y fundador del repositorio de meteoritos Pelón Cura alojado en la Universidad Austral de Chile. Y hoy nos presenta una charla con título El repositorio Pelón Cura, un primer paso para fomentar estudios científicos de meteoritos en Chile. Por favor, Alexandre, a ti la palabra. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, Ahí le perfecto. voy a hablar, ¿Sí? como ven acá, un poco sobre ese nuevo repositorio que tenemos acá en Valdivia, al otro lado de Chile, no en el norte, como se ha presentado hasta ahora, donde estamos. Nosotros acá en Valdivia estábamos interesados igual en meteoritos, en ciencia planetaria en general. Y entonces les voy a hablar en breve de la creación de ese repositorio, cuál es el objetivo, la oportunidad que viene con la creación de este repositorio y también un poco los desafíos que estamos enfrentando. ¿Ya? Entonces acá dice un primer paso para fomentar estudios, ¿eh? Como lo comentó Camila, todavía hay mucho que hacer para entonces ahí el aporte, digamos, de acá desde la Australia, un poco un grano de arena, un grano de meteorito, como decir, en la vía de fomentar el desarrollo de esa disciplina. Para empezar, creo que es importante recalcar la definición de un repositorio. ¿Qué es un repositorio de meteoritos? Bueno, nosotros lo vemos como una unidad formalmente reconocida por esa organización internacional, ahí como dice la FIFA de los meteoritos, es decir, la Meteoritical Society. ¿Ya? Una acción científica y también la investigación en temas de meteorítica. ¿Ya? Entonces, logramos el año pasado, hace justo un año, en agosto de 2023, logramos ese reconocimiento. Eh, y ahí, ¿para qué? Ahí lo dice, con el rol de un repositorio oficial de la Meteorological Society es de clasificar nuevos especímenes de meteoritos, proponer nuevos nombres, ¿ya? Entonces, a la Meteorological Society, que valida la solicitud de nombramiento, ¿ya? Además de clasificar, tenemos que conservar, preservar esto nuevo espécimen, o por lo menos una parte de estos especímenes, y también prestar muestras para estudios científicos. ¿Ya? Entonces, tenemos que cumplir con estos cuatro roles, ¿ya? Si queremos ser un repositorio oficial de la Meteorological Society. Entonces, antes de 2023, de agosto de 2023, en Chile no existía repositorio oficial y entonces simplemente no se podía hacer clasificación. Ahora, no que no había nada, como lo comentó Camila, ya había algunas colecciones o repositorio entre comillas,
en distintos lugares de Chile, ¿ya? En el Departamento de Geología de la Universidad de Chile, por ejemplo, en La Serena también, el Museo del Meteorito en San Pedro de Atacama, ese museo privado que comentó también Camila, también en el CERNAC-Chomin, y un montón de pequeñas colecciones privadas, por ejemplo, el Museo del Cazameteoritos Cherufe en La Serena. Entonces, el problema es que esa era una anomalía, como lo comentó también Camila, en Chile, en la Atacama en particular, es un tesoro nacional, digamos, para la búsqueda y el estudio de meteoritos, ¿eh? Tenemos una fuente acá, un yacimiento de meteoritos presente en el desierto de Atacama. No que cae más meteoritos allá, solamente que es un lugar donde se preservan más, ¿ya? Cae la misma cantidad de meteoritos acá en Valdivia que en el norte de Chile, pero solamente que acá la condición climática hacen que se deterioran muy rápidamente, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, hay varios diagramas un poco complicados quizá, pero solamente muestra la evolución en el tiempo de la cantidad de meteoritos registrados en distintos lugares del mundo. Em, entonces ahí se ve que, bueno, en el tiempo va creciendo la contribución de América del Sur en la cantidad de meteoritos registrados a nivel mundial por la Meteorological Society, ¿ya? Y dentro de América del Sur, lo que predomina en el tiempo, como se ve en el gráfico a la derecha ahí, es la contribución de Chile, en particular la Atacama, a eso, ya que casi el 100% de los meteoritos de América del Sur provienen del Atacama, ¿ya? Entonces, hay una contradicción un poco acá. Tenemos un yacimiento muy importante, un tesoro a nivel nacional, pero hasta el 2023 no teníamos repositorio para hacer estudio y clasificación de meteoritos. Entonces, eso es lo que nos motivó a crear este nuevo repositorio en Valdivia, eh, para justamente responder un poco a esa problemática. Entonces hay que saber que cuando se solicita la clasificación de un meteorito, se tiene que enviar o el meteorito completo o una fracción del meteorito, típicamente un 20% de la masa, al repositorio que va a hacer la clasificación. Entonces, antes del 2023, la gente, los cazadores, por ejemplo, o los científicos que querían hacer una clasificación oficial del meteorito para hacer el estudio científico, poder publicar el estudio con una referencia oficial de meteorito o del lado del cazador, por ejemplo, poder comercializar y certificar que su muestra es efectivamente un meteorito, era necesario hacer ese trabajo de clasificación y enviar un pedazo de la muestra a un repositorio, ¿ya? Entonces, típicamente se enviaba la muestra al extranjero y esa muestra que puede servir como espécimen de referencia que guarda el repositorio se perdía para Chile, ¿ya? Entonces, eso era también problemático, digamos, porque perdemos material de estudio para la ciencia chilena, ¿ya? Bueno, ahí sale, digamos, la idea de clasificar es básicamente dar una identidad al meteorito, darle un nombre básica del meteorito. Bueno, entonces la creación del repositorio Pelomcura, que significa piedra luz en Mapudungun, resuelve en parte el problema de pérdida de especímenes. Ahora podemos clasificar en Chile, podemos mantener estos especímenes tipos en Chile. Y hemos empezado con eso, ya todavía no que todos nos mandan a nosotros, digamos, sus muestras. Sabemos que todavía hay cazadores o otras personas que envían muestras al extranjero, ya por un tema de confianza, como de costumbre también, ¿ya? Pero ya de a poco vamos clasificando. Ya tenemos más de 60 muestras clasificadas, dentro de las cuales 40 están oficialmente nombradas por la Meteorological Society. También tenemos varios préstamos en curso, entonces esos están asociados a estudios científicos. Entonces, estamos funcionando como repositorio, ¿ya? Entonces, ahora, vamos creciendo de a poco, ¿ya? Y ahí es donde vienen un poco los desafíos, ¿ya? Ahí podemos imaginar que el repositorio acá Peroncura, en el sur de Valdivia, está un poco como esa guagua, con muchas ganas de aprender, de ayudar, de divertirse, etcétera, pero aún en la infancia, entonces hay con un riesgo de caer un poco, ¿ya? Entonces tenemos que aprender nosotros también
¿Y cuáles son específicamente nuestros desafíos? Bueno, en términos de personal, de disponibilidad horaria, estamos un poco limitados, ¿ya? Ahí el equipo está compuesto de 4 personas, yo como profesor de planta, ¿ya? Y tenemos también la ayuda de un postdoc, ahí, el Gabriel Pinto, desde Bélgica, ¿ya? Es un doctorante de la Católica del Norte, Kevin Soto, y una geóloga titulada de la Universidad Catalina Vidal. ¿Ya? Entonces, yo tampoco me dedico 100% a eso, soy geólogo, tengo otra línea de investigación también, y entonces ahí no, yo enfrento un poco una limitación en la posibilidad de apoyar como me gustaría, digamos, el funcionamiento del repositorio, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en eso, digamos, profesor de planta, pero con limitación de tiempo y eso, digamos. Entonces, si me voy yo, digamos, se va el repositorio también, digamos, ¿ya? Entonces, la dificultad de disponibilidad horaria también va de la mano con tiempos de clasificación un poco largo a mi juicio. No me gustaría cortar los tiempos entre la recepción de muestra y su clasificación oficial, digamos. Y bueno, tenemos en el día a día algunos problemas o tarea pendiente que nos gustaría como resolver para que funcione mejor, digamos, el repositorio, ¿ya? Respecto al financiamiento, también hay una preocupación mayor, ya como en ciencia en general, digamos, pero en particular para el repositorio porque no tenemos recursos asignados, ya, ni de la universidad ni de otra organización, digamos. Ahora, se puede buscar, no estamos tan mal tampoco, ¿ya? Pero hay que destacar que el servicio de clasificación es un servicio por ahora gratuito, ¿ya? Es como una situación de, como decían, un win-win situation, como se dice en inglés, ¿ya? Recibimos muestra gratuitamente también, entonces en contraparte hacemos el trabajo de clasificación, ¿ya? También de manera gratuita. Ahora, los análisis que se requiere a veces para hacer la clasificación son costosos, ya hay que comprar insumos, etcétera. Entonces, igual hay gastos asociados al funcionamiento del repositorio. Y en el corto plazo estamos ok, pero hay que ver un poco cómo evoluciona el funcionamiento a mediano y largo plazo. En términos de infraestructura y equipamiento básico, estamos bien también por ahora, pero también hay que ver un poco cómo evoluciona eso a más largo plazo. Ya, destacar también que estamos en Valdivia, ya en el sur está lloviendo de vez en cuando, y entonces el ambiente es bastante húmedo, necesitamos como mantener lo meteorológico respecto a oportunidades, no todo está mal, ¿no? Digamos, tenemos esa linda colaboración entre cazadores y científicos chilenos, ya, que nos ayudan a tener acceso a muestras. Destaco la visita de Juan Pablo Pizarro, expedición en conjunto también con el mismo Juan Pablo y el Jorge Monsalve. Hay una linda colaboración a ese nivel, digamos. Hay ganas de hacer las cosas bien, entonces ahí destaco eso. Y también en colaboración con laboratorios extranjeros. Ahí Camila menciona un poco el peligro de los extranjeros que vienen a robar nuestros meteoritos, entre comillas. Ahora yo quiero también destacar que hay también buena voluntad de parte de varios colegas en el extranjero para que crezca la meteorítica en Chile. Y también ofrecen colaboración y acceso al laboratorio de de técnicas analíticas avanzadas que podemos aprovechar, digamos, para estudiar meteoritos. Entonces hay que destacar eso también. Eh, Obviamente la oportunidad del repositorio es realmente impulsar la meteorítica, como ya lo mencioné. Eso significa potenciar esta interfaz entre astronomía y geología, ¿ya? Son dos grandes disciplinas en Chile, la astronomía muy fuerte, la geología también. Y entre medio, y ahí está la meteorítica, y ahí tenemos que hacer nuestro espacio un poco. A nivel docencia también ya estamos haciendo dos cosas, ya prácticas profesionales, tesis de pre y posgrado. Estamos desarrollando todo este proyecto docente. Empezamos con ciencia, también estamos haciendo ciencia de más valor, de más alto valor, digamos, ¿ya? Ahí destaco la portada de una publicación de Gabriel, por ejemplo, en el Meteorological Planetary Science. Y también divulgación científica. El otro aspecto importante que queremos
apoyar, ya, y hay varias acciones, actividades que estamos desarrollando en ese sentido. Bueno, para cerrar, solamente agradecer a la persona que apoya en el funcionamiento del repositorio, Gabriel, Kevin, Catalina, y también nuevamente los cazadores, coleccionistas que nos ayudan también con su experiencia y también con muestras. Eso por mi lado. Ya, muchas gracias, Alexandra, por la charla y también por la gran labor asociada al repositorio. Está llegando muchas preguntas, pero vamos avanzando con las presentaciones y vamos a pasar ahora a la presentación del doctor Gabriel Pinto. Gabriel es geólogo de la Universidad Católica del Norte y doctor en Ciencias Planetarias y Astronomía de la Universidad de Atacama y doctor en Geociencias de la Universidad de Lorraine. Ahora se desocupa como investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias Naturales de Bruselas, en Bélgica, y también es fundador del repositorio de meteoritos Pelompura, alojado en la Universidad Austral de Chile. El título de la charla de Gabriel es Los meteoritos del desierto de Atacama, menos alteración, más investigación. Así que por favor, Gabriel, te voy a dejar la palabra. Muchas gracias, Virginia. ¿Me escuchan bien? Todo bien, sí. Ok, perfecto. Bueno, primero agradecer a la Sociedad Geológica, a la Sociedad Chilena de Astronomía, bueno, y a Camila también por tener la motivación de generar este webinar y darnos un espacio para poder mostrar lo que hemos estado haciendo, lo que se ha estado trabajando desde diferentes puntos, desde diferentes aristas en la investigación de meteoritos y también de la protección de meteoritos y bueno, tratando de llevar a cabo y demostrar de que en Chile estamos haciendo no solo ciencia, sino que también estamos teniendo y cuidando nuestro patrimonio. Hoy día voy a hacer una presentación acerca de los meteoritos del desierto de Atacama, pero que se divide un poquito en dos partes. Primero vamos a hablar acerca de una publicación que, como las dos charlas anteriores dijeron, acerca de los meteoritos del desierto de Atacama, que muestran menos alteración. Y al final vamos a hablar un poquito acerca de las opciones que nos pueden entregar para producir más investigación. Entonces, algo que es sumamente relevante decir es que los meteoritos se dividen en dos formas de clasificaciones, entre los caídos y los encontrados, ¿ya? Los caídos son meteoritos que nosotros podemos ver como meteoro, nosotros vemos una estrella fugaz y pueden ser detectados o vistos por personas y pueden ser recogidos o también pueden ser grabados por cámaras, etcétera, y después recogidos. Y los otros meteoritos son los encontrados. Los meteoritos encontrados es básicamente lo que pasa en el desierto de Atacama. Nosotros encontramos mucha cantidad de meteoritos en diferentes áreas, pero estos meteoritos nosotros en realidad no sabemos cuándo cayeron ni de dónde cayeron, solamente sabemos que están ahí. Lo importante de esto es el hecho de que el 98% de los meteoritos en las colecciones del mundo son encontrados, ¿ya? Y la mayoría de estos meteoritos encontrados se pueden hallar en zonas que se definen de alta densidad de recolección o dense collection areas, en desiertos calientes y en desiertos fríos, como nosotros podemos ver acá en las dos imágenes. En la izquierda nosotros tenemos los desiertos calientes, que está representado por el índice de aridez, que es el nivel de pluviosidad que nosotros tenemos en diferentes áreas, y el de evotranspiración, que es la capacidad de la atmósfera para absorber agua de la superficie. Entonces, como ustedes pueden ver, el desierto del Sahara tiene un bajo Aridity Index y el desierto de Atacama que nosotros tenemos aquí en la orillita y diferentes desiertos como Namibia, Omán y el desierto en Estados Unidos. En el lado derecho tenemos los desiertos fríos. Vi que había una pregunta también relacionada en el hecho de que la gran mayoría de los meteoritos en realidad se encuentra en la Antártida. Y en la Antártida los desiertos fríos están representados, como podemos ver acá por el diagrama, con el continente helado. Y en el continente de la Antártica podemos encontrar diferentes zonas de alta recolección de meteoritos, denominados como encontrados principalmente en los hielos azules. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Es que nosotros tenemos dos tipos de colecciones, las colecciones de meteoritos que son encontrados en desiertos calientes y las colecciones de meteoritos que son encontrados en desiertos fríos.
Las diferencias entre ellos es que los meteoritos encontrados de desiertos calientes se encuentran exactamente en la posición donde cayeron o fueron fragmentados desde el nivel de asteroide, meteoroide, hasta que cruzan la atmósfera como meteoro. Por eso nosotros podemos realizar la descripción, si es que podemos emparejar estos meteoritos en la superficie, podemos saber la dirección de caída, la masa que tuvo antes del cruce atmosférico, etcétera. En el caso de los meteoritos desde los desiertos fríos, nosotros tenemos que la gran mayoría de los meteoritos recolectados están asociados al movimiento de los glaciares, están asociados a una dinámica dentro del continente de la Antártica. Y esto hace que la mayoría de los meteoritos caigan sobre el glaciar y después el glaciar los transporte hasta la superficie o los costados de los cordones montañosos. Entonces las personas que van a recolectar meteoritos, que son principalmente misiones de investigación, van solamente a un área específica y van recolectando todos los meteoritos que se encuentran en el borde de una ladera de una montaña. Aquí es importante remarcar el hecho de que solamente el 35% de los meteoritos provienen de desiertos calientes, incluyendo la Atacama, Sahara, etcétera, y la gran mayoría de los meteoritos provienen de los desiertos fríos de la Antártica, ¿ya? Y esto puede ser también relacionado con lo que comentaba Camila, el hecho de que en desiertos calientes no todos los meteoritos son clasificados, muchos de ellos se quedan en las colecciones, en las vitrinas o en las casas de cazadores privados o de personas que compran estos meteoritos y los mantienen y no necesariamente hacen la clasificación, especialmente en Sara. Además, en contraparte con esto, la mayoría de los meteoritos encontrados en la Antártica son clasificados porque no puede una persona particular ir a la Antártica a buscar meteoritos. La mayoría son expediciones científicas. Y lo más importante para esta charla es el hecho de que los meteoritos de desiertos calientes tienen una alta, hasta moderada alteración terrestre, ¿ya? En el caso de los desiertos fríos, se mantienen en el congelador, se mantienen en los glaciares y no tienen ninguna interacción con la composición del suelo o la superficie. Por lo tanto, no se ven muy afectados las composiciones que nosotros podemos tener y la alteración es bastante baja. Entonces, de aquí parte la pregunta, ¿dónde están los meteoritos del Atacama? ¿Cómo es la comparación de la alteración de los meteoritos del Atacama con las colecciones en otros desiertos calientes? Y la idea es utilizar los desiertos fríos como un background, como una línea base para poder comparar todas las otras colecciones de desiertos calientes. Entonces, para ello es importante remarcar que las condritas ordinarias son los meteoritos más abundantes en la colección del desierto de Atacama. 95% de todos los meteoritos encontrados en la superficie de Atacama son condritas ordinarias, ¿ya? Entonces nosotros tomamos estas condritas ordinarias y para usarlos como base para entender cómo es la alteración de estos meteoritos en la superficie del desierto de Atacama. Es importante recordar que la alteración de los meteoritos está relacionado con diferentes parámetros que puede ser la edad terrestre, esto quiere decir hace cuánto tiempo cayó el meteorito en la superficie del desierto de Atacama, está relacionado también con las condiciones climáticas, si es que está cerca de la costa y tenemos la nubosidad parcial, o si es que está cerca de la precordillera y se ve afectada por las lluvias que a veces tenemos durante el verano y además las propiedades intrínsecas del meteorito y el suelo, la composición del suelo donde se encuentra. A la derecha ustedes pueden ver un diagrama, es un sketch desde la caída de un meteorito en la superficie del desierto de Atacama, cómo es afectado por diferentes agentes de alteración que pueden ser físicos o químicos, ¿ya? Los agentes físicos están relacionados con los cambios de temperatura durante el día, durante la noche, está asociado también con la abrasión del viento. Y en el caso de la alteración química está asociado más con el agua que puede producir, con la precipitación de sulfatos dentro de los mismos meteoritos o en la superficie del meteorito y la fragmentación de ellos. Al final de este proceso de alteración de los meteoritos en el desierto de Atacama, nosotros vamos a tener una fragmentación local que muchas veces los podemos encontrar, como se ve acá en la figura, que es el mismo fragmento que cayó, pero que lleva tanto tiempo sobre la superficie del desierto de Atacama, tanto tiempo expuesto a estos agentes que se va deteriorando y se va fragmentando, ¿ya?
Algo que es importante mencionar es cómo nosotros clasificamos esta alteración de las condritas ordinarias específicamente, que usamos una escala desde W0 a W6, ¿ya? Aquí abajo nosotros vemos una representación de la escala que va desde W0 hasta que empieza cuando cayó el meteorito en la superficie, que es fresco, y después va subiendo desde W1 hasta W4 con la alteración de los metales, de los sulfuros, y finalizando con la alteración de los silicatos ferromagnesianos, ya sea olivino, piroxeno, etc. Entonces, si vamos a analizar un poco de los resultados, hicimos una comparación en el artículo publicado al principio de este año de las diferentes colecciones de desiertos calientes y la colección antártica. Aquí en el eje X, ustedes pueden ver el grado de alteración que va desde 0, recién caído, hasta 6, que se ve muy, muy, muy alterado. Y en el eje Y, nosotros vemos el porcentaje o la abundancia de estos condritos ordinarios. Entonces, en el caso de la Antártida, nosotros podemos ver que la mayoría de los meteoritos están asociados con un grado de alteración W1, que lleva un 55% de las muestras. En el caso del Atacama, nosotros tenemos que el 36,5% tiene una buena conservación comparado con las distribuciones de otros desiertos calientes. De hecho, la distribución de otros desiertos calientes se encuentra principalmente entre W2 y W3. La mayoría en Irán, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, tienen el pic en una alteración de grado 3, y en el caso de Omán pasa exactamente lo mismo. La siguiente colección que sigue al desierto de Atacama es Sahara, pero que también presenta su mayor contribución o su mayor abundancia de meteoritos de condritos ordinarios que están en un grado de alteración del nivel 2. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué es importante una baja alteración en estos meteoritos? Y para eso me gustaría utilizar esta ilustración que realizamos con Kevin Kinsacara, egresado de la Universidad Católica del Norte también y actual ilustrador científico, donde estuvimos trabajando durante bastante tiempo en producir la formación y la evolución de nuestro sistema solar. Como ustedes pueden ver acá, avanza en sentido de las manecillas del reloj. Este diagrama está en un libro que publicamos que se llama Vida, el 2021. Y en este diagrama ustedes pueden ver que empezamos desde cero, que es el sistema solar actual, y vamos retrocediendo en el tiempo, así como se cuenta la edad de los meteoritos. Y cuando vamos retrocediendo en el tiempo, podemos darnos cuenta de que existen diferentes procesos, los cuales fueron parte importante de la evolución y también del estado actual de nuestro sistema solar. En el caso de de las condritas ordinarias, el bajo nivel petrológico es sumamente importante porque ellos representan un momento de los primeros millones de años de la formación del sistema solar, hasta los 4 primeros millones de años de la formación del sistema solar, en el sistema solar interior. Estas condritas ordinarias nos ayudan a entender cómo fue la acreción, son los bloques constituyentes de la acreción de los planetas en el sistema solar interior, y además nos ayudan para poder entender cómo es la formación de los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Entonces, de alguna manera, la alteración o la baja alteración nos ayuda para poder comprender y a poder extrapolar las composiciones químicas, isotópicas o físicas al periodo del disco protoplanetario. Pero el asunto es que tenemos mucho más tipos de meteoritos en clasificación, ¿ya? Aquí es un diagrama que realicé adaptado de referencias y de diferentes sketches realizados para la clasificación de meteoritos. Entonces, básicamente, la clasificación de meteoritos es asumir el cuerpo parental, como nosotros definimos en el tecnicismo, es el asteroide o el planeta del cual proviene el meteorito, ¿ya? Entonces, acá nosotros dividimos dicotómicamente en los cuerpos que son no diferenciados. Eso quiere decir que nunca sufrieron un proceso de fundición y de distribución de sus elementos. En el caso de las condritas, acá nosotros tenemos las condritas ordinarias, pero aparte de las condritas ordinarias tenemos un montón de diferentes otras condritas, que son las carbonáceas, las enstatitas, y que todos ellos nos indican cómo fue la evolución de este disco protoplanetario, pero probablemente paralelamente en diferentes áreas del disco protoplanetario.
Del otro lado, nosotros tenemos también las acondritas y las acondritas nos indican procesos o asteroides que fueron diferenciados. ¿Qué quiere decir que son cuerpos diferenciados? Quiere decir que nosotros tuvimos una redistribución de los elementos químicos formando un núcleo, un manto y una corteza, similar un poco a lo que nosotros sabemos del interior de nuestro planeta. Y ahí nosotros podemos encontrar meteoritos metálicos, meteoritos hechos de roca y metal y también meteoritos que provienen de las superficies de otros planetas, como son las superficies de Marte o de la Luna. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque si bien es cierto, tenemos que el 95% de los meteoritos son condritos ordinarios, el otro 5%, la mayoría son meteoritos que nos pueden indicar diferentes procesos y aparte no entendemos cómo es la alteración de este 5% de meteoritos. Nosotros en el artículo que publicamos tratamos de utilizar los más abundantes para poder entender una generalidad. Pero después si queremos ir en un nivel mucho más detallado, como hilar mucho más fino, como se dice en Chile, obviamente, nos quedan muchas preguntas por entender. Por ejemplo, ¿cómo afecta la alteración en el desierto de Atacama a las acondritas? Y yo pongo la imagen acá del meteorito marciano, que hay una publicación del año 2020 que nos indica que tiene alteración acuosa. Y alteración acuosa quiere decir que hubo agua en este meteorito pero que los investigadores de este artículo asocian a Marte. Eso quiere decir que en Marte hubo cierta agua y cierta alteración acuosa que nosotros podemos hoy en día encontrar en el desierto de Atacama. Y también nos quedan muchas preguntas relacionadas con la composición isotópica, la de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cómo la biodiversidad también influye en la alteración del material extraterrestre y, por decir biodiversidad, me refiero a microorganismos, líquenes, animales, plantas, etcétera. Y la gran pregunta y súper importante es entender y comparar cuál es el principal agente de alteración de los meteoritos en el desierto de Atacama. Si es diferente, ya demostramos que es diferente dependiendo de cada zona climática, tenemos que ver cuáles son las fases minerales que estamos produciendo en diferentes zonas y cómo la alteración de la cordillera de la costa con la nebulosidad costera puede afectar también los meteoritos y sus componentes. Y por eso pongo una imagen acá de un cóndrulo que fueron formados durante los primeros millones de años del sistema solar. Y en una de los análisis que estábamos realizando en estos cóndrulos para entender cómo fue la formación del disco protoplanetario, ¡pam! Encontramos un gypsum, que es sulfato de calcio, un masivo ahí en el medio de este cóndrulo. Entonces, esto es parte también de la alteración de estos meteoritos y que después pueden afectar nuestras interpretaciones de cómo fue la formación de nuestro sistema solar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu interesante charla. Y vamos ahora a terminar con la última charla del día de hoy. Y a continuación, después de la charla, vamos a tener espacio para muchas preguntas que ya estamos recibiendo para los cuatro charlistas. Entonces, ahora le voy a presentar nuestra última charlista, Grace Batalla. Grace es geóloga de la Universidad de Chile y candidata a doctor en astrofísica de la Universidad Diego Portales. Y hoy nos presenta una charla titulada Meteoritos, claves para entender la formación planetaria. Así que, Grace, te voy a dar la palabra, por Gracias, favor. Virginia. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, agradecer a todos por esta instancia y voy a empezar con esta charla que tiene que ver con cómo usamos los meteoritos. Y voy a empezar inmediatamente. Y lo primero que quiero decir es que cuando uno piensa en estudiar los meteoritos como científico en laboratorio, casi siempre tiende a creer que solamente los podríamos usar para entender nuestro sistema solar. Entonces, si bien es verdad, como Gabriel explicó, podemos hacer muchas cosas. Los meteoritos son material que estuvo en el sistema solar, en el espacio, y que dentro de sus minerales tienen la clave para entender distintos procesos que sucedieron en nuestro sistema solar. Nos permite entender cómo se formó y estos procesos, y a través de ellos, estudiándolos en distintos laboratorios, podemos entender
cómo se formó nuestro sistema solar. Pero quiero enfocar mi charla para decir que no es solamente en eso lo que podemos usar los meteoritos. La verdad es que los meteoritos los podemos usar en estudiar muchos más ambientes que nuestro sistema solar. Y como que quiero dar a entender esto bien claro, porque de repente uno desde la astronomía lo ve como un poco lejos. Si yo estudio agujeros negros, si estudio galaxias, en realidad no me sirven mucho los meteoritos y ahora les quiero demostrar que no es tan así, que en algún momento los podrían incluso necesitar. Entonces, partiendo por eso, me voy a enfocar primero en lo que... Voy a empezar con una parte como, si bien los meteoritos los podemos utilizar para distintos estudios, quiero enfocarme en algo que es lo que yo hago, que es el estudio del polvo. Entonces, el polvo nosotros lo determinamos como partículas que son de tamaño micrométricas y en realidad el polvo en el espacio lo podemos encontrar en distintos ambientes astronómicos. Los podemos encontrar en nuestro sistema solar, en ambientes de agujeros negros, en las galaxias, en el medio interestelar, en discos protoplanetarios. Y este polvo en particular, cuando nosotros lo estudiamos como astrónomos, es observable en el rango infrarrojo y submilimétrico dependiendo del tamaño. Y observando este polvo podemos saber si es polvo primordial, es decir, si es polvo inicial o si distintos eventos secundarios formaron este polvo. Podemos saber el tamaño de grano de este polvo, de qué está hecha su composición, cuáles son los minerales, cuáles son los silicatos que están compuestos. Incluso podemos saber la estructura cristalina, es decir, si este mineral está cristalinizado o está de una manera amorfa. En particular, yo estudio el polvo en sistemas de discos protoplanetarios. Entonces, como una pequeña introducción, los discos protoplanetarios es el disco previo que yo tengo antes de formar un sistema como nuestro sistema solar. Entonces, nosotros tenemos la formación de una estrella y después de esto tenemos una protoestrella y alrededor de esa estrella tenemos este disco. Y este disco es rico en gas y polvo. Y este polvo es observable. Entonces nosotros con distintos telescopios podemos observar este polvo y determinar distintos eventos que suceden en este polvo. Entonces, como dijo Gabriel en su charla, en los meteoritos hay algunos de estos eventos que están atrapados en ciertos minerales que nosotros podemos comparar con lo que observamos ahora en los discos protoplanetarios. Entonces, por ejemplo, en este esquema que quiero mostrar que si bien nosotros podemos observar la emisión de la estrella, también podemos observar la emisión del disco y determinar características y propiedades del polvo de este disco que después pueden ser comparables con mediciones de meteoritos. Entonces, como un ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, el espectro de emisión de un disco, uno tiene un espectro general y uno puede decomponer este espectro en distintos componentes. Con esto podemos saber si el material que está en este disco es caliente, es más frío, es polvo, es silicato cristalino, es agua, es hielo, y con esto podemos determinar en qué estado está nuestro disco. No solo esto, sino que además podemos, por ejemplo, saber la estructura interna en la que se encuentra este polvo. Eh, Hay que saber que cuando hablo de estructura interna es que yo puedo tener un mineral que tiene una misma composición, pero que si su estructura interna es desordenada, va a estar en un modo amorfo, a diferencia que si tu estructura interna es ordenada, voy a tenerlo en un formato cristalino. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo nosotros vemos distintos espectros de 5 distintos discos y podemos ver cómo hay una variación en la forma. Si bien hay algunos que tienen una forma mucho más grande, menos definida, y en otros podemos ver unos pics mucho más fuertes, entonces uno puede decir, hay una evolución en estos discos donde yo estoy pasando de minerales menos cristalinos a más cristalinos. Este es otro ejemplo, por ejemplo, del mismo objeto, un objeto que se conoce porque tiene eventos eruptivos como eventos eruptivos quiere decir que yo tengo un evento en donde la estrella va a generar mucho más calor por cierto tiempo y estas fueron dos observaciones del mismo objeto en distinto tiempo. Entonces la primera fue hecha en 2005 y podemos ver cómo el espectro es mucho más liso, más plano, sin estos pics mucho más definidos. Y después de uno de estos eventos eruptivos, podemos ver cómo el espectro cambió y tenemos algo que es mucho más definido y con unos pics. Y esto, por ejemplo, se puede asociar a que debido a este evento que generó calor, las partículas se empezaron a cambiar internamente y se empezaron a cristalinizar. Entonces, todo esto, por ejemplo, lo podemos saber a través de observaciones de
del infrarrojo de los discos protoplanetarios. Entonces, la idea cuando uno tiene los meteoritos es decir, ok, si yo tengo un meteorito que al final es un material, una mezcla natural de minerales que está en el espacio, si yo los estudio en el laboratorio, podría determinar ciertos parámetros y compararlos para ver cómo cambia este espectro y después ver si hay una similitud o una diferencia, una comparación con los espectros que se observan en las distintas observaciones con los distintos telescopios. Entonces, ¿por qué usar meteoritos? Si bien yo estoy, estos estudios de laboratorio se han hecho con minerales puros, se sabe que la composición mayoritaria de los meteoritos en general, de los condritos, voy a decir, son olivino y peroxeno. Se han hecho estudios, por ejemplo, de la variación del espectro de estos distintos minerales. Pero para los que no son geólogos, para los astrónomos, hay que mencionar que cuando yo digo un olivino o un piroxeno, no estoy hablando de un solo mineral. Estoy hablando de un rango de minerales em, con distinta composición entre un extremo magnésico y un extremo férrico. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero observar estos dos minerales a muestra de mano, puedo ver cómo hay diferencias en el color a la muestra de mano. Y después, si yo los quiero observar, por ejemplo, microscópicamente en espectro, puedo notar cómo hay algunos pics que desaparecen, hay otros pics que se mueven, hay unos que son dos pics y después pasan a ser como un flat, mucho más plano, y hay toda una variación. Entonces, cuando uno, por ejemplo, normalmente estudia discos protoplanetarios y trata de a este espectro general del disco, de componerlo en distintos minerales, primero estoy asumiendo que solamente tengo dos minerales de cierto tamaño y grado. Pero si usamos los meteoritos, vamos a saber que en realidad el polvo que está en el disco no es solo piroxeno y olivino. Estas son imágenes de este meteorito y como pueden ver yo puedo tener cristales grandes de olivino y de piroxeno, pero también voy a tener una matriz de otros minerales, voy a tener óxido, voy a tener minerales opacos, voy a tener minerales de hierro, minerales de níquel y todo eso es mucho más real que solamente usar dos minerales y asumir una composición dada para este polvo. Entonces, usar, por ejemplo, los meteoritos es o sea, el meteorito es una mezcla real y yo no tengo que andar fabricando algo tratando de asumir qué es lo que tengo más. Entonces, aprovechar estas mezclas reales, porque yo aquí estoy mostrando un meteorito, pero como dijo Gabriel, hay distintos tipos de meteoritos, hay muchos tipos de meteoritos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una base de datos de todos los espectros de meteoritos, quizás sería mucho más fácil poder tratar de componer estos espectros de los discos protoplanetarios de acuerdo a los meteoritos. Y, por ejemplo, la espectroscopía, que es en lo que yo trabajo, de meteoritos se ha hecho. Normalmente lo tienden a comparar con asteroides, porque claro, son del sistema solar, eh, ciertos procesos, ciertos eventos de alteración pasaron conjuntamente, pero no es solamente a eso a lo que nos podemos, a los que nos podemos restringir. ¿Ya? Esto, por ejemplo, son espectros de meteoritos reales, de distintos tipos de meteoritos. Y lo otro que quiero decir es que, como dijo también Alexandre, mayormente, o hace un tiempo atrás, antes de que en Chile se enfocara más a estudiar meteoritos, uno tendía a enviar las muestras afuera, a hacer las mediciones afuera. Pero ahora hay un grupo que está creciendo y que yo creo que va a seguir creciendo, de instituciones y de laboratorios en los que se pueden hacer estos análisis. O sea, Chile ahora sí tiene la capacidad para hacer análisis de estos meteoritos aquí. O sea, además de los distintos laboratorios de geología en los que ya se han hecho mediciones como la Universidad de Atacama, la Católica del Norte, la Universidad de Chile, Diego Portales, el Santiago Mayor, Concepción Austral, todas esas ya han hecho estudios de meteoritos. Estamos empezando a tener laboratorios que son enfocados a estudiar meteoritos. En particular, aquí tenemos el laboratorio de polvo cósmico en la Universidad de Diego Portales y en la Universidad de Chile se tiene el laboratorio de inclusiones fluidas en sistemas planetarios. Entonces, es un nicho que está creciendo y que tenemos que potenciarlo para poder hacer estas mediciones aquí y no solamente llegar y mandarlas y tener los resultados, ¿cierto? Entonces, como una muestra, yo les quiero mostrar, estos son espectros de meteoritos que medimos aquí en la Universidad de Diego Portales.
Hemos medido más, estos son solamente unos ejemplos, pero por ejemplo aquí tenemos espectros de condritos ordinarios recolectados del desierto de Atacama y estos son condritos carbonáceos del tipo CO. Y podemos ver solo en estas 8, no, son 9 muestras, lo diferentes que pueden ser dos tipos de meteoritos. Entonces, pensando en que en la clasificación de meteoritos tenemos más de 10, 20 tipos de meteoritos, lo que podríamos, como lo rico que podría ser tener, por ejemplo, un repositorio de espectros, es lo que tenemos que tratar de como apuntar en los laboratorios que tenemos aquí en Chile. Entonces, además de esto, quisiera mostrar que, por ejemplo, en particular aquí, nosotros tratamos de enfocar las mediciones que estamos haciendo para que puedan ser útiles para la comunidad astronómica. Entonces, además de tratar de medir los espectros de los meteoritos, tratamos de determinar ciertos parámetros que puedan afectar estos espectros. Entonces, estamos tratando de estudiar cómo el tamaño de grano va afectando el cambio en estos espectros. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos para minerales, porque el material de los meteoritos es limitado, entonces uno tiene que probar primero en minerales antes de probar en meteoritos, como el espectro desde los minerales, aquí dice 75 minutos, pero en realidad es de 1 a 5 micrones hasta 300 micrones, cómo va cambiando el espectro y cómo se van perdiendo algunos features y algunos peaks. Y la idea es, por ejemplo, llegar a hacer esto mismo con meteoritos sabiendo la composición real del meteorito a través de rayos X y otros métodos. Además, por ejemplo, nosotros también estamos calculando las opacidades de los meteoritos. Los que están en astronomía saben que la opacidad es un parámetro que se usa para distintas cosas. En particular, las opacidades que se usan actualmente son más bien extrapolaciones y con eso uno puede determinar otras características de los discos como las masas y determinar ciertas cosas, pero nosotros lo que tratamos de hacer es medir estas opacidades en el laboratorio a través de las mediciones de absorbancia de los meteoritos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro, este es las opacidades actuales que se usan en la literatura y aquí, por ejemplo, están las opacidades de los meteoritos que nosotros hemos medido acá. Están en el rango, pero por ejemplo se puede notar que es mucho más acotado el rango. Nosotros sabemos el tamaño de grano de nuestros meteoritos, entonces es mucho más acotado lo que uno podría obtener, por ejemplo, utilizando estas opacidades para ciertos estudios de cierto, por ejemplo, este es lo típico que se usa para saber la masa de los discos cuando se hacen esas observaciones con ALMA. Entonces, todo esto lo podríamos hacer si nosotros enfocáramos más nuestro estudio quizás en meteoritos, que es, como dije, una mezcla real. Además, por ejemplo, en particular, nosotros tratamos de hacer la diferencia de la opacidad con el tamaño de grano. Entonces, esta es solo una muestra de un meteorito en particular, un carbonáceo, y podemos ver cómo impacta en la opacidad teniendo el tamaño de grano distinto, que es algo que es muy útil al momento de determinar, como dije, las masas de los discos cuando uno hace observaciones. Finalmente, quiero decir que esto por ahora nosotros lo estamos midiendo en el rango infrarrojo y en el rango infrarrojo ahora tenemos el telescopio James Webb, que es un telescopio de última generación que tiene una resolución mucho más grande de los últimos telescopios como Spitzer, donde se pueden ver ciertas, no solamente líneas de polvo, sino además líneas de emisión de otros distintos gases y de hielos. Y todo eso nos ayuda a avanzar en cómo podemos usar estos espectros. Entonces, por ejemplo, ya han salido espectros de discos del James Webb, donde la mayoría, y como siempre, se trata de reconstruir estos espectros con minerales puros. Sílica, forsterita de distinto tamaño. Y la idea que estamos ahora actualmente nosotros trabajando es que estos espectros del James Webb, en los que estamos trabajando en conjunto, tratar de generarlos no solo con minerales, pero sino también con meteoritos. No estoy diciendo que solamente los meteoritos sean necesarios, porque nos hemos dado cuenta que también a veces es necesario, por ejemplo, los meteoritos son minerales muy cristalinos, entonces comparativamente con el polvo de ciertos discos, falta un componente amorfo. Pero entonces uno ya se va dando cuenta todo lo que necesita para poder seguir haciendo estas mediciones de laboratorio. Y por último, que esto es lo que quiero recalcar,
Esto no es solamente algo que se puede hacer con los discos. Espectros de polvo se pueden obtener de distintos ambientes. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un cuásar, donde también se trata de reconstruir el espectro con distintos minerales, olivina, forsterita, magnesio. Esto, por ejemplo, es alrededor de una enana blanca que está como contaminada, que tiene polvo alrededor, o el mismo polvo que se observa en las distintas galaxias. Entonces, esto que yo hago, por ejemplo, con discos protoplanetarios, se puede aplicar a otros ambientes estudiando el polvo. Y uno puede saber no solo la composición, sino también se podría determinar el tamaño de grano. Entonces, finalmente, y para cerrar, estas son mis conclusiones y quizás abarca también un poco las conclusiones que dijeron los chiquillos anterior. Los meteoritos son una fuente invaluable de información que está ahí, en el desierto de Atacama. No necesitamos ir a la Antártica, o quizás sí, pero no necesitamos ir a otro país para buscarlas. En Chile sí existe la capacidad científica y equipamientos para clasificar, para analizarlos, para estudiarlos, y el impacto que puede tener esto en distintas áreas de la astronomía y además como un trabajo interdisciplinario entre la geología y la astronomía es muy grande. Entonces, la idea es cuidar este material para poder seguir haciendo ciencia. Ahí lo dejo a Virginia porque Ya, para que sigamos con la... ya, muchas gracias Grace por esa excelente presentación. Ahora vamos a dar espacio para preguntas, comentarios. Solamente le pedimos levantar su mano para poder darle espacio al micrófono. O si no, puedo también leer la pregunta que se está recibiendo por el chat. Así que si alguien quiere tomar palabra, simplemente levantar la mano. Y Pame puede. Bueno, creo que yo puedo contestar la primera de Jennifer. ¿Por qué se da una mayor detección de meteoritos en el desierto? ¿Sería posible encontrar también en zonas más australes? Eh, bueno, es importante recordar que los meteoritos no tienen ningún lugar de caída específica, no hay un lugar que tenga atracción de meteoritos o cosas así. Solamente es acumulación por las condiciones climáticas, de aridez, etcétera. Y se pueden encontrar meteoritos principalmente en desiertos calientes, como presenté, y en la Antártida, que la gran mayoría de los meteoritos se conservan muy, muy, muy bien en los glaciares, mucho mejor que en el Atacama o que en algunos desiertos calientes. Así que creo que Ya, gracias, Gabriel. Quizá vamos leyendo las preguntas para que ustedes puedan contestarla. Hay una Ujú. pregunta, ¿usan X-ray fluorescente para ayudar a la clasificación? ¿Cuántas muestran a resultado no ser meteoritos? Ya, puedo contestar. Es así, efectivamente ocupamos esta técnica, la fluorescencia de rayo X, asociada a un microscopio electrónico. Ya ese es nuestro equipamiento básico, digamos, para hacer análisis químico de composición de minerales. Y eso, digamos, depende del tipo de meteoritos. Entonces ocupamos mucho esa técnica, efectivamente. ¿Y, ¿y cuál era la otra parte de la pregunta? No recuerdo. Em, Y Sí, sería sí, hay mucho. hay resultados que no ser meteoritos. En general lo detectamos antes de hacer estos análisis con la fluorescencia rayos X. Ya se ve un poco ya por experiencia que cuál podría ser efectivamente muestra que no son meteoritos. A veces no tenemos alguna duda, entonces igual eh, hacemos estos análisis complementarios para revisar, digamos. Pero de forma general tenemos digamos, una tasa de rechazo bastante baja antes de gastar plata, digamos. Ya filtramos bastante antes, hasta antes que no envían muestra. Ya con foto ya podemos ya hacer un buen filtro de cuál muestra es realmente o potencialmente un meteorito. Entonces no hay tanta decepción, digamos, acá en la Austral. y en el caso de cuando la muestra ya está dentro de una colección y hubo como un intercambio,
Onda, hay un meteorito en esa colección, alguien fue, se robó el meteorito y dejó otra roca que se parece a un meteorito, ahí sí o sí hay que hacer análisis de fluorescencia para demostrar que realmente esa pieza que tú quieres remover de una colección no corresponde a un meteorito. Hay una mano levantada, Nicolás. No sé si Pame puede activar el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, mi pregunta es la siguiente. Yo de hace tiempo le sigo la pista de estos meteoritos, pero por fines astrobiológicos. Entonces quisiera saber si acá en Chile hay alguien que se dedique a no solo caracterizar desde el punto de vista mineralógico, geológico, las muestras meteoríticas, sino que además, por ejemplo, como se hace en otros países, si podríamos tener la capacidad, por ejemplo, de hacer análisis de residuos de aminoácidos que se reportan en muchas muestras meteoríticas alrededor del mundo, y siendo Chile un lugar por excelencia para recuperarlo. Si acaso se ha pensado, por ejemplo, poner cuidados en el momento de la recolección para la preservación no solo de la estructura físico-química de la muestra, del espécimen, sino que además de la naturaleza bioquímica que podría haber en ese momento, porque podría ser significativamente importante, interesante poder perfilarlos desde ese punto de vista, en particular para estudios sobre el origen de la vida en la Tierra y la distribución de la vida en otros lugares del sistema solar, digamos. ¿Mm? Eh, y para eso habría que tomar cuidados en términos de la preservación y podríamos agregarle valor justamente desde ese punto de vista astrobiológico al, al muestrario, ¿cómo se llama esto? Al repositorio de meteoritos actualmente que se intenta aumentar, me imagino. O sea, no solamente aumentar la cantidad de especímenes, sino que además la calidad de la preservación en términos de no solo estudiar el perfil mineralógico, sino que también bioquímico. Gracias. Sí. Bueno, en relación a ese rubro hay dos tesis en este momento que se están haciendo. Una estudia los ácidos y eh, no me la sé realmente, pero Kevin Soto, que es estudiante de doctorado en la UCM, él estudia la parte de aminoácidos asociados a meteoritos tipo condrito ordinario y carbonáceos. En el caso de mi tesis también está asociada a biología en meteoritos. Yo estudio los microorganismos que están creciendo en meteoritos, o sea, que están colonizando meteoritos en el desierto de Atacama. Y para poder solucionar ese tema dentro de estas normativas y protocolos que buscamos a través de la regulación de meteoritos es precisamente evitar la contaminación humana en estas muestras para poder obtener información referente a qué microorganismos colonizan, que no se contamine ya sea con las manos, con la biota presente en el laboratorio o con la biota presente al momento del transporte de las muestras. Y también que, bueno, se escribió un protocolo para el muestreo biológico de meteoritos, cosa de que exista un muestreo del suelo a diferentes niveles asociado a diferentes biología que existe en cada uno de los niveles a profundidad bajo el meteorito, en relación a la pendiente donde se encuentra el meteorito y con un background asociado al suelo donde está el meteorito, cosa de poder comparar qué es propio de la presencia del meteorito y qué es propio del suelo, y también considerando un cuerpo negro que va a ser el que genera esta diferenciación entre que es algo propio del meteorito y no producto de un objeto voluminoso presente en el suelo. Así que si se quiere poner en contacto con nosotros, bienvenido. Y me gustaría agregar algo también. Nosotros realizamos un estudio en condritos carbonáceos CO y es súper importante lo que dice Nicolás por el hecho de que cuando hablas de aminoácidos,
los condritos carbonáceos, existe un tipo de condritos carbonáceos que son muy ricos en materiales orgánicos, que son aminoácidos, base nitrogenada, etcétera, y que se asocian con el proceso de la panspermia y esto como eh, dispersión un poco de los bloques constituyentes de la vida en el sistema solar en general. En el desierto de Atacama, en la estadística que nosotros tenemos, no existe ningún condrito carbonáceo rico en material orgánico. No tenemos ningún condrito carbonáceo CM, no tenemos ningún condrito carbonáceo CI, por ejemplo, que son los que mayoritariamente se han definido y han clasificado diferentes tipos de aminoácidos, bases nitrogenadas, etc. Y el segundo punto que es sumamente importante, nosotros hicimos un estudio de un condrito carbonáceo CO con gente de acá de España, del Instituto de Astrobiología. Hicimos análisis de lípidos, biomarcadores de lípidos, y es súper complicado porque es exactamente lo que dice Camila. Si bien es cierto, tenemos estas dos hipótesis que vienen desde el cuerpo parental, desde el asteroide mismo, que trae estos bloques, estos orgánicos, material orgánico, o también tenemos alteración terrestre. Y la alteración terrestre puede ser en el desierto de Atacama, por microorganismos, etcétera, o también puede ser en el repositorio. En los repositorios donde se conservan estas muestras o cómo se muestrea, etcétera. Incluso si cómo se muestrea, uno después puede sacar hacer un pequeño drill en el centro y sacar una muestra del centro que no fue tocada ni nada. Pero el asunto de la preservación de los meteoritos es sumamente importante. Y yo encuentro que es súper interesante poder, como dice Camila, contactarse con ella y poder hacer una colaboración. Pero hasta ahora no es posible poder encontrar estos aminoácidos esenciales en sí, porque los meteoritos, los meteoritos donde es muy abundante este material orgánico no están en el desierto de Atacama, o no se han encontrado por lo menos. Probablemente también debido a la alteración terrestre que genera una especie de bias o sesgo en las estadísticas mismas y por eso no los podemos encontrar. Entonces, es súper, súper interesante. Gracias. Samantha también tiene la mano levantada. Samantha. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, Sí. yo quería mencionar que también hice una investigación con aminoácidos en mi tesis de magíster del año pasado. Bueno, ahí sale el reporte en la tesis, que yo caractericé con espectroscopía Raman los estándares de aminoácidos que de hecho estuvimos colaborando ahí con Nicolás hace unos años. Él me envió ahí esta posibilidad de buscar aminoácidos y busqué con Raman. Estuve caracterizando carbono de varios CO, condritos carbonáceos tipo CO, y no encontré ningún resultado que me pudiera hacer concluir que hubiera aminoácidos presentes. Por lo tanto, que claro, son investigaciones que se han hecho, está en esa búsqueda de encontrar aminoácidos, pero hasta ahora, al menos de los meteoritos que hemos estudiado en la Universidad de Chile, no ha dado un resultado positivo. Gracias, Samantha. No sé si alguien más quiere levantar la mano, agregar algún comentario más. Voy a leer una pregunta más del chat. Por ejemplo, Irene que pregunta, ¿los meteoroides o asteroides han estado volando en el sistema solar por muchos años, sujetos a intensa radiación ultravioleta, bombardeo por rayos cósmicos, etcétera? ¿Realmente son representativos de cómo era el sistema solar en esa época primigenia? Bueno, quizás yo puedo dar algunas pistas acerca de eso. Es súper interesante la pregunta, de hecho, porque hay un concepto que se define como alteración espacial o space wethering, y el space wethering está asociado con estas partículas de alta energía que son provenientes del Sol, de explosiones de supernova, rayos cósmicos, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de estas partículas de alta energía no alcanzan a llegar en el interior de los asteroides. Alcanzan solamente, no sé, los primeros
centímetros de profundidad y ahí nosotros tenemos formación de ciertos gases nobles o isótopos, rayos cósmicos que nosotros definimos. Hace un año y medio más o menos, con un estudiante de la Universidad Austral, con Alex, nosotros estábamos llevando la tesis a cabo, hicimos unos análisis también en un meteorito súper fresco, una condrito, una jaguardita, y hicimos análisis de estos rayos cósmicos o gases nobles que están asociados como el argón 36, neón 20, etcétera, y que nos indican, de hecho, cuándo fue la fragmentación de este asteroide más grande y cuándo este fragmento que cayó en el desierto de Atacama estuvo orbitando, cuánto tiempo estuvo orbitando antes de caer desde la separación del cuerpo más grande. Entonces, de hecho, los rayos cósmicos y este tipo de procesos nos afectan mucho para poder entender cómo fue el sistema primitivo, pero hay otros procesos que sí nos afectan más, que no son solo superficiales, son más internos, que son asociados con efectos secundarios que pasan en los asteroides, como pueden ser alteración acuosa, pueden ser metamorfismo termal, que cambia la temperatura y nosotros tenemos una modificación de la química, una redistribución de los elementos también y ahí es un poquito más complicado poder decir que es primigenio del sistema solar. Entonces ahí existe una clasificación como nosotros podemos definir los meteoritos que son más primitivos, que son de petrológico, tipo petrológico 3, y los del tipo petrológico inferior al 3 quiere decir que sufrieron una alteración acuosa, tuvieron circulación de agua en el asteroide, y los mayores a tipo 3 quiere decir que tuvieron un aumento de la temperatura, generalmente producido por el decaimiento del aluminio 26, que es un isótopo radiogénico de vida corta, que al decaer en magnesio 26 produce una alta cantidad de energía y eso probablemente fundió el meteorito y produce este metamorfismo termal. Entonces, esos procesos afectan más al hecho de poder entender el disco protoplanetario que los procesos superficiales que pueden pasar en la superficie de la Tierra. Gracias, Gabriel. Voy a leer una pregunta más. Em, Hola a todos. De Rodrigo. Rodrigo dice, ¿alguien conoce algún estudio sobre el impacto económico de los meteoritos en Chile versus el impacto probable de su conservación y estudio científico, considerándolos como un recurso renovable? Desde mi perspectiva, es un antecedente clave para motivar una decisión política. ¿Aló? Eh, no existen en este momento en realidad estudios asociados a la parte económica porque, bueno, en el caso de los meteoritos y la gente que comercializa meteoritos en Chile, no hay tampoco una figura dentro del Servicio de Impuesto Interno que se asocie a la venta de meteoritos, por lo tanto, todos se hacen sin IVA. Y si lo asociamos al nivel de meteoritos levantados y, bueno, removidos del territorio chileno, tenemos que cerca de 2 toneladas han salido del territorio. Entonces ahí ya van a ser, también depende del tipo de meteorito que sea, son muchas las variables que entran a la hora de considerar el valor económico del meteorito porque puedes tener 1 gramo de meteorito con un precio de $10 como 1 gramo de meteorito con un precio de $1000. Entonces, ahí ya son otras las variables que entran. Luego, si lo quieres considerar desde la parte de colaboración, pasa actualmente que, bueno, Chile al tener esta libre disposición de los meteoritos y donde los países desarrollados son los que principalmente levantan meteoritos chilenos, el, dejamos de ser un socio estratégico a la hora de el avance, por ejemplo, dentro de la minería espacial, dentro de la búsqueda de colonizar otros planetas como Marte o ir a la Luna, etcétera, o la búsqueda de, eh, no sé, vida, sino que simplemente somos un reservorio donde yo levanto meteoritos y me los llevo. Por lo tanto, ese requisito de colaboración tampoco existe. Entonces, aquí sí existe una cuantificación de cuánto se ha levantado, se ha hecho una diferenciación de cuánto está en privado, cuánto está en público,
y se ha hecho una visión de que si existiera una regulación, seríamos socios estratégicos para este tipo de desarrollo tecnológico y científico. Y en la parte económica es complejo cuantificar porque al final el mercado de los meteoritos como que mientras más raro el meteorito que tengo, yo cobro lo que quiera, porque no hay nadie que me diga que no, y siempre va a haber alguien que quiera un fragmento de ese meteorito. Entonces, si yo digo que ese vale $1000 el gramo, y un coleccionista privado también lo quiere, lo va a pagar. Y así se ve como, bueno, diferentes cazadores que tengo en mis redes exponen así como ya tengo un slice de 5 gramos, otro slice de 10 gramos, este vale $350, este vale $700, este vale $1000, y después aparece vendido, vendido, vendido. Entonces al final, y eso está fuera de lo que sea la regulación dentro de Chile, porque es algo que ocurre fuera del territorio. Entonces es complejo responder esa pregunta. No sé si alguien quiere agregar otra cosa. No quiero hablar mucho, pero personalmente fui a la feria que se hace en Francia todos los años, que es de cazadores de meteoritos y venta de meteoritos, etcétera, que fue el video que mostró Camila en su presentación. Y bueno, como dice Camila, hay muchos meteoritos que dependiendo de la rareza son más caros, no son más caros, y ellos también saben cuando tienen un meteorito raro, que la mayoría de las personas que compran también son investigadores que son financiados por proyectos, y desde los proyectos, que son platas nacionales, pagan estos meteoritos para poder entender un poco más de la formación del sistema solar, etc. Y el asunto es súper interesante la pregunta que tú dices, porque yo vi puestos que tenían solamente meteoritos del desierto de Atacama. O sea, generalmente muchos de los puestos tienen meteoritos de colecciones antiguas, de diferentes lugares del mundo, etcétera. Pero hay puestos que solamente tienen meteoritos del desierto de Atacama y que vienen 2 veces por año, se quedan 2 meses, 3 meses en el desierto de Atacama, y que no hacen investigación con los meteoritos. Obviamente es un negocio para ellos, vienen, se quedan un tiempo, arrendan una casa cerca del desierto de Atacama y buscan todos los meteoritos. Y muchos de ellos, cuando me acerqué a conversar y les dije que era de Chile, se mostraban preocupados porque al final una ley para ellos es que se le acaba el negocio también. No funciona de la misma forma como las expediciones científicas, por ejemplo, que la mayoría se conservan en universidades o en repositorios. Entonces, desde el punto de vista económico, yo creo que sería un súper buena idea el poder cuantificar cuánto dinero está perdiendo en sí, digamos, Chile, con todos estos meteoritos que llegar y llevar. Y también pasa lo contrario, que fue hace poco la Conferencia Internacional de Meteoritos y Ciencias Planetarias, etcétera, fue acá en Bruselas. Y estuve conversando con diferentes personas acerca de las diferentes leyes y muchos de los museos, porque hubo un workshop de conservación de meteoritos, etcétera, personas decían que en sus países tenían una ley donde ellos recibían meteoritos y después el museo podía hacer una carta para estas personas, y estas personas al final del año recibían una reducción en la paga de los impuestos porque estaban contribuyendo al estudio científico. Entonces ellos no tenían que andar buscando que la gente le entregara los meteoritos, los museos no buscaban que la gente le entregara los meteoritos, sino que la gente se acercaba sola y decía, ¿sabéis qué? Tengo este meteorito, mira, me sirve al fin de año porque pago menos contribuciones, pago menos impuestos. Y yo creo que ese es como, queramos o no, hoy en día la economía está asociada a absolutamente todo. Y por eso es súper relevante el rol que está haciendo Camila en esto, con lo de la ley, trabajando con lo de la ley, etcétera, e inteligente tratar de tomar todas estas aristas que están asociadas también con las meteoritas, más allá de la ciencia que se pueden hacer con ellas. Gracias. Hay una mano levantada, quizá la última intervención, Nicolás, para ir Sí, cerrando. muy bien. Sí, yo quería agregar algo y es que si vamos a hacer leyes, empecemos por los conceptos que nos ayudan. Si el público piensa que los meteoritos son como
las manzanas, es decir, que son recursos renovables, ahí estamos en un error. Justamente son recursos no renovables, porque aun cuando haya mucha abundancia relativa de meteoritos en Chile, cada meteorito encontrado es una pieza única e irrepetible. Por lo tanto, no son recursos renovables, es todo lo contrario. Son recursos no renovables que si ese espécimen se pierde, simplemente no existe más. ¿Ya? Por lo tanto, si vamos a tratar de pensar a este respecto, digamos las cosas como son, ¿no es cierto? Como la naturaleza misma nos entrega la evidencia y saquemos conclusiones basadas en la evidencia que podemos observar. Ciertamente que hay un negocio brutal respecto a estos especímenes y es casi la moda, por lo que nos mencionaba Gabriel. Justamente podríamos encontrar un ciclo eh, virtuoso, ¿no es verdad?, que involucre a todos los actores y a todos los interesados en esto, pero ciertamente que vamos a tener siempre que estar al vaivén de la economía, eh, respecto de lo cual nos podemos defender, o más bien dicho, proteger nuestro patrimonio meteorítico a través de una regulación fuerte, ¿no es verdad? Y bien afianzada. ¿Mm? Era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Creo que vamos cerrando. No sé si hay algunos últimos comentarios. Bueno, si no, queremos nuevamente como Sociedad Chilena de Astronomía y Sociedad Geológica de Chile, agradecer a todos y todas ustedes por estar acá, por el interés en participar en esa instancia. Y muchas gracias a las cuatro personas charlistas de hoy que impulsaron la organización de ese webinar: Camila Caviedes, Alexandre Korn, Gabriel Pinto y Grace Batalla. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos por estar acá. El evento ha sido grabado, así que lo pueden encontrar en el canal YouTube de las Suchías, y también nos pueden contactar por correo si tienen alguna duda, algún comentario extra. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, que estén Gracias. bien. Chao, Gracias. chao.